padecimiento actual, el inicio del cuadro clínico, ¿verdad? Los signos y síntomas que se acompañan del síntoma principal. En este caso, hacer semiología de cada uno de ellos, intensidad, frecuencia de las náuseas, si son preprandiales, postprandiales, la intensidad, si es alimento digerido, si es alimentario, si tiene, si es constante. Hay gente que está todo el tiempo nauseosa. Los vómitos, perdón, que son en proyectil, si son vómitos alimentarios, inmediatamente del dolor o posterior al dolor. Si es por la ingesta de alimentos demasiado irritantes, también puede ser otra causa de vómito. Exceso de sal también nos puede condicionar el vómito. Y que no tenga nada que ver con el cuadro clínico. ¿Qué más podemos explorar en los signos y síntomas del dolor, doctores? ¿Irradiación? Irradiación del dolor. Así es. ¿Qué más? Los factores que lo agravan o que lo hacen menos intenso. Así es. También, digamos, el horario en el que duele, pues como digamos el dolor reumático que suele ocurrir al final del día, perdón, en la mañana, y pues, conforme progresa el día, pues va disminuyendo. Va disminuyendo, así es. Pero aquí estamos, acuérdense, en un cuadro agudo abdominal, de un padecimiento, de un padecimiento actual. Sí, eso lo vamos a integrar en aparatos y sistemas, doctor José. Sí es importante tomarlo en cuenta. Todos esos elementos los vamos a agregar al padecimiento actual. Digo, a la historia clínica. Una vez que ya determinamos el inicio y los signos y síntomas que se agregaron en el cuadro del paciente, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Ya vimos, ya valoramos la semiología del dolor, la intensidad, cómo la medimos, la frecuencia, elementos que aumentan, elementos que disminuyen, otros signos y síntomas que se agregan al dolor, si hay fiebre, si hay sangrado, y cada uno de ellos, si la fiebre es matutina, es vespertina, es nocturna, a qué hora se presenta más frecuentemente la fiebre, la hematuria, si es inicial, si es total, si es parcial, si es rutilante, si es oscura, si es dolorosa, si no es dolorosa. Todo eso lo tenemos que preguntar. Y luego, una vez que ya determinamos el inicio del cuadro y que ya tenemos una idea de cómo el paciente estuvo al principio de esta patología, ¿qué sigue? Dentro del padecimiento actual. ¿Se ha tomado algo? ¿Mande? ¿Se ha tomado algo? Sí,
¿En dónde entraría eso? ¿En qué etapa del padecimiento entraría? Mm, ¿En la evolución? En la evolución. Entonces, es un inicio, una evolución del cuadro clínico y aquí vemos qué hizo el paciente. Si el paciente en ese momento le dio el infarto y entró al hospital, bueno, perfecto. Pero si ese paciente tiene 4, 5, 6 días de que inició su cuadro, ¿qué hizo durante todos esos días? Estaba sangrando, estaba vomitando y no acudió a un médico. O a lo mejor, ¿qué es lo que hizo ese paciente? ¿Qué es lo que normalmente hace una persona con una enfermedad que no sabe ni qué tiene? ¿Qué es lo que va a hacer? O le pregunta a la vecina o Automedicarse. se va a otro médico. ¿Y qué hace? O se automedica. Eso hay que preguntarlo. ¿A qué hizo para que soportara 5 o 6 días? ¿Qué tomó? ¿O si se le quitó solo el dolor? Si no tomó nada. Y si tomó, ¿qué le recetaron? Porque casi siempre, o no casi siempre, pero son pacientes que llegan con abdomen agudo en el hospital y lo primero que hacemos es palpamos, no nosotros, la gente que no tiene idea, el médico que no tiene la experiencia y que tiene una apendicitis el paciente. ¿Qué es lo primero que hace? Le quita el dolor y le da antibiótico. Y el paciente llega a urgencias con un abdomen en madera o una peritonitis. ¿Qué es lo único que les pido a todos mis alumnos? Todos los médicos que pasan conmigo, no den medicamentos ni antibióticos ni analgésicos en pacientes que tienen un abdomen agudo. Nunca lo hagan. Esperen de 48 a 72 horas para determinar. Y el que lo dé, si es sospechoso de un cálculo, bueno, no tiene problema. Pero si sospechan que es un apéndice, el que lo lee, que lo opere, porque se va a complicar ese paciente. Entonces el paciente estaba con el dolor, le dieron analgésico y ¿qué pasa normalmente con ese paciente? Se mataría el dolor. Así es. ¿Y qué pasa en el organismo cuando pasa eso? ¿Por qué se quita el dolor? Porque en este caso el medicamento pues inhibe los glucotrogenos y les ocasiona el dolor. ¿Pero qué pasa en el organismo? Es parte, sí. Se interrumpe la liberación de mediadores inflamatorios y eso disminuye la progresión del estímulo doloroso. Oh, puede ser, pero ¿qué es lo que va a suceder en las primeras horas que se quita el dolor? ¿Qué pasó? ¿Por qué espontáneamente se quitó el dolor? ¿Cómo estaba ese órgano? Proceso inflamatorio. Inflamado, hiperémico, necrosándose. ¿Y qué pasa cuando yo enmascaro un cuadro? Avanza. ¿Y qué pasa Bueno, cuando avanza? Se complica todo el padecimiento. ¿Cómo se complica? se perfora el apéndice.
Y según nosotros, el paciente está vacacionando, ya no tiene ningún problema, se le quita el dolor, empieza a querer comer, o el apetito no es tan bueno, pero ese lapso que estamos perdiendo por la perforación que sucedió, por el relajamiento que tuvo el paciente, empieza a complicarse. Así es como empieza a presentar la peritonitis. Y así empieza a haber una sepsis abdominal y un abdomen en madera. Porque ¿qué pasa cuando se le quitó el dolor? Que eso es lo peor. Se le quitó el dolor, ya está bien, mejoraron sus signos vitales. ¿Qué hacemos? Pues Con eso Se va a su casa. nos damos de alta. Y sigue usted tomando medicamentos y ya se curó, y era una gastroenteritis o una anexitis, o eso es lo que pasa. Y regresa, si tiene suerte el paciente, porque sigue vomitando a las 24 o 36 horas después de que lo dieron de alta, ya llega ahora sí totalmente complicado. Esa evolución es la que tenemos que evitar. Eso tenemos que resolverlo. ¿Qué caso? Que claro, es de los pocos casos. Pero ¿qué además hace el paciente? Además de tomar medicamentos o de acudir con otro médico que no le resultó, ¿qué más va a hacer ese paciente? Sigue con dolor, sigue con fiebre, sigue nauseoso, sigue con ardor al orinar, con tenesmo vesical, con toda la sintomatología. ¿Qué va a hacer ese paciente? Pues también podría consumir medicamentos naturistas que puedan. Puede ser, pero eso no se lo va a resolver. Sigue mal. ¿Qué haría el paciente? Ya fue a ver a un médico y pues tampoco le resolvió su problema. ¿Qué va a hacer ese paciente? ¿Qué es lo que normalmente hace el paciente? ¿Se automedica? Ya no se la juega tanto el paciente. ¿Qué es lo que hace, doctora? ¿Qué sí hace casi la mayoría de nosotros? ¿Qué hacemos cuando nos sentimos mal? ¿Se aguanta? ¿La qué, doctor? No sé, ¿se aguanta quizás? ¿Se acostumbra? Llega un momento en que te puedes Dormir. acostumbrar todo menos al dolor. ¿Al qué, doctora? Nadie se acostumbra al dolor, ¿eh? Al dolor agudo. O sea, el dolor crónico, pues sí, me duele la espalda y ahí le pongo y un analgésico, pero no es algo que está poniendo en peligro mi vida. Pero sí una apendicitis, una colecistitis, una pancreatitis, una pielonefritis, un absceso renal, todo eso está poniendo en riesgo la vida. ¿Qué hacemos entonces? ¿Se va a urgencias? Y si no se va a urgencias, ¿qué va a hacer? Se va a morir. No, no se va a morir. ¿Cómo se va a morir? Que casi siempre llegan con ellos los pacientes. ¿Se va a sobar? O, pues solo si se golpeó, pero ¿qué es lo que hace un paciente? ¿No se hace estudios? Si sigue mal, si sigue con dolor, digo, mínimo, se hacen una biometría hemática, una química y un ego. ¿Y qué otra cosa? Que siempre llegan con en el consultorio. ¿Reacciones febriles? ¿Y qué más? ¿Una radiografía?
antes de la radiografía. Todo el mundo se hace un ultrasonido. Es el estudio más barato y es el que se supone que el diagnóstico más rápido lo hace el ultrasonido o sugiere de un diagnóstico en un momento dado. Se le hace un ultrasonido en el área pélvica, en el hueco o en la fosa ilíaca derecha, y ya ahora ya sale el radiólogo que dice que ya tiene apendicitis. Puede ser, hay radiólogos muy buenos. O que está dilatado el sistema pelocalicial. Entonces llega con nosotros y también son factores y elementos que nos ayudan a tener un diagnóstico. ¿Hay que ponerlo en la nota de subclínico o en el padecimiento actual? Sí, doctores, hay que ponerlo. No lo obviemos, lo pongamos. Y de ahí, ¿qué más? ¿Qué sigue? Ya que tenemos todos esos elementos, ¿qué hacemos? ¿Qué nos interesa Podríamos saber? pasar a la exploración para parálisis. Antes. Y entonces hacemos un diagnóstico de la evolución, del inicio de la evolución, y es importante poner en qué condiciones estamos recibiendo al paciente. Porque esa película que nosotros hicimos, o ese documento tan importante que hicimos, nos va a servir para muchísimas cosas, es más, para evitar que tengamos nosotros una demanda. El paciente en este momento se encuentra ¿cómo? Se encuentra con signos vitales, fiebre, esto, lo otro, tiene náuseas, el abdomen está en malas condiciones, no tolera la vía oral, sigue nauseoso. Las condiciones en el que actualmente se encuentra el paciente. Eso va a quedar plasmado. Si tiene alguna complicación o se muere el paciente, ¿quién cree que quedan exonerados? Las notas mandan, doctores. Y nosotros sabemos que el paciente, la situación de gravedad que tiene en ese momento. Y eso también nos sirve para decirle al familiar, ¿sabe qué? Si está acompañado, el paciente está muy mal. Ahorita lo vamos a revisar y vamos a ver, además, qué más tiene. Milton, ¿si fuiste tú o Carlos? Creo que no. ¿Qué sigue de ahí? Ya después de que terminamos el interrogatorio por el súplico. ¿Qué sigue? Yo dije que no creo que si era por esa exploración para parálisis, no sé escribir. José, perdón, ¿era qué? Exploración. ¿Cómo se llama eso? ¿Exploración física? ¿No? ¿Cómo se le dice a eso? ¿Cómo dicen el documento? ¿Cómo debemos de plasmarlo? ¿Como exploración de aparatos y sistemas? Interrogatorio por aparatos y sistemas. Interrogatorio por aparatos y sistemas. Aquí la mayoría de nosotros le ponemos sin datos patológicos. Interrogado y normal.
Todo normal, 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 normal. Revisaron si el paciente tenía, no sé, diabetes. Preguntaron dentro de los antecedentes. Si ese paciente tiene diabetes, ¿tendrá algún trastorno en el interrogatorio por aparatos y sistemas? Sí, Sí. Sí. Si es hipertenso, sí, hay pacientes que llegan con enfermedades vasculares cerebrales importantísimas o neurológicos. Hay que preguntar. De sensibilidad. Los diabéticos les duele, tienen trastornos de neurológicos en las piernas, tienen dolores intensísimos, tienen unas neuralgias terribles. Y eso lo dejamos y no lo interrogamos. Ni sabemos ni nos interesa. Como soy cirujano, no me interesa. Tiene 800 de glicemia, no le pasa nada, se muere la gente después de que entra uno a operar, si esa paciente o ese paciente no se estabiliza. Y todo ese interrogatorio debe de ser en aparatos y sistemas. De todos los signos y síntomas que el paciente está teniendo en ese momento. Del aparato urinario, del aparato gastrointestinal. El paciente trae trastornos ambos, pero además hay que agregar si el paciente ve bien, si oye bien, si respira bien, si tiene olfato. Todo eso lo veamos. Y es el interrogatorio por aparatos y sistemas. Pero si no, ¿cómo lo pregunto si no he llevado, no tengo un sistema para poderlo hacer? Después del interrogatorio para aparatos y sistemas, ¿qué sigue, doctores? No, antes. Signos vitales. Y dentro de los signos vitales, ¿qué vamos a preguntar? ¿Qué vamos a hacer? Temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Checar la presión. ¿Qué más? peso, talla, tal vez. Ujú. ¿Qué más? Presión arterial. Ya. Saturación de oxígeno. Saturación de oxígeno. Eso es la base para poder determinar si está estable el paciente, si está respirando, está recibiendo oxígeno adecuadamente. Y si los trastornos para ver, claro, ya aquí ya ponemos un estándar para empezar el tratamiento de medicamentos en el paciente. Ya en el adulto ya no lo hacemos por kilogramo de peso, pero sí podemos, si el paciente está muy mal y pesa más de 70 kilos, bueno, podemos duplicar el medicamento. Si nosotros usamos, por ejemplo, solo en excepciones, por favor, doctores, no lo tomen como algo que se hace todos los días. Si un paciente tiene
un absceso perirenal o tiene un absceso pancreático. Y normalmente se usa las cefalosporinas de 1 gramo cada 12 horas o cada 8 horas. Se puede dar hasta cada 6 o cada 4. Va a depender. Se le puede manejar con 1, 2, 3, 4 medicamentos. Se le puede dar metronidazol, se le pueden dar aminoglucósidos, se le puede dar quinolonas, se le pueden dar clindamicina. En un mismo tratamiento, si su función renal es adecuada, ¿sí? Dependiendo de la gravedad. ¿Y de ahí qué podemos hacer? ¿De ahí qué sigue? Perdón. Ya vimos signos vitales. ¿Y luego? La exploración física. No, no, Alex. No, doctor. ¿Qué sigue, José? Antropometría. Ya lo vimos. Peso, talla. ¿Qué más? ¿Y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? El diagnóstico. No. No, ni siquiera lo he tocado al paciente. Bueno, con los signos vitales, pero normalmente lo hace la enfermera. Si están en una institución. Si están en el privado, ustedes lo hacen todo. Estudios de gabinete. No. En el machote de la historia clínica, ¿qué sigue? Padecimiento actual, interrogatorio por aparatos y sistemas, signos vitales y Néstor. Exploración física. ¿El qué? Perdón. Exploración física. Antes de la exploración física. Un instante. El hábito sexual. ¿Cómo se ¿Sería llama? el hábito Milton? sexual? ¿Cómo se llama eso en la historia clínica? ¿Cómo se llama? Milton. Pues es que el hábitus exterior es parte de la exploración física. Sí, pero ¿cómo se le dice en una historia clínica? No lo dije yo, ni lo puse yo. La inspección general puede ser. Exacto. ¿Y ahí qué vamos a hacer en la inspección general? Es que evaluar la actitud del paciente, Valorar cómo se encuentra. las fases, Ajá. Afasia, La ¿qué actitud. más? la La marcha, actitud, la marcha, ¿qué más? la el estado Está de consciente conciencia, o inconsciente. la constitución. ¿Qué más? Creo que ahí también se anota la edad aparente y la edad cronológica. También, ¿qué más? La actitud,
La actitud, ¿qué más? Mm, Pues, aunque creo que es un poco redundante a la esfera biopsicosocial, podríamos poner digamos, si el paciente se encuentra orientado, ¿no? Por supuesto, si, si su comunicación es adecuada, si coopera, si no coopera. No es lo mismo un paciente que esté inconsciente, un paciente que no es lo mismo el interrogatorio directo que indirecto. Hay pacientes que no les entendemos, que tienen apraxia, ataxia, o están afásicos. ¿Qué otra cosa? Vemos desde que entra el paciente. Le podemos decir, Marcha, marcha, Marcha. estado de perdón, conciencia. La falta de algún miembro. exacto. ¿Qué más? Es importantísimo. Lo podemos poner como cicatriz Estado en de la cara. conciencia. El ¿Ya? sexo. ¿Perdón? El sexo. Sí, el sexo. Eso. ¿Qué más? Ustedes podrían, claro, no determinar al 100%, pero ustedes, porque hay pigmentaciones de la piel diferentes, pero ustedes podrían ver un paciente ictérico de un paciente de insuficiente renal, de un paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Qué características tienen? Con una hepatitis. ¿Cómo llegan los pacientes? ¿Qué es importante? La coloración de la piel. Hay pacientes que desde lejos decimos, uy, este paciente es un insuficiente renal. ¿Qué características tiene la coloración de un insuficiente renal? Está pálido. Pero además tiene una ictericia más la piel es grisáceo, amarillenta, y eso es por la misma anemia que tienen los pacientes. Hacen una pigmentación oscura. Todos los tejidos se oscurecen, todas las áreas de roce se oscurecen. El ictérico, ¿cómo se ve? Cuando lo ven de lejos, ¿qué dicen? O está entrando a su consultorio. Se ve amarillento. ¿Y Se ve qué amarillento. significa? ¿Tiene insuficiencia respiratoria? ¿En qué piensan? En un ictérico, ¿en qué piensan? Hepatitis. En una hepatitis. ¿O en qué más? Cirrosis. Analítica. Una cirrosis, una colecistitis, una colangitis. Pacientes llegan como canarios. ¿Cómo llega un paciente con insuficiencia cardíaca? ¿Cómo se ve? Hinchado, pacífico, Edematoso. pálido. ¿Cómo se ve el paciente con insuficiencia respiratoria y cardíaca? ¿Cómo se ve? Cianótico. Cianótico. Cianótico, los labios negros, los ojos hundidos, oscuros, con las manos en palillo de tambor, cianóticos. Todos esos detalles los tienen que ver, que revisar en el paciente que lo están viendo, lo están inspeccionando. Además de de la actitud, de la facies, de todo lo que siempre vemos, hay que ser más curiosos, hay que ser más
Hay que revisar más al paciente. Y una vez que ya vimos cuál es su hábitus exterior, ya que hicimos la inspección general, ¿qué sigue? Ahora sí vamos con la exploración. Por fin llegamos a la exploración física. ¿Y ahí qué? ¿Cómo le iniciamos? Inspección. ¿En dónde? Bueno, probablemente se debería de realizar una inspección y anotar de manera cefalocaudal. Ok. Y ¿Cómo empezarías? ¿Qué es lo que anotarías en tu historia clínica? yo ¿Qué harías personalmente en la comenzaría con inspección? cabeza y cuello. Primero con órganos de los sentidos, posteriormente la conformación de la cabeza, la integridad, y el orden en el que se debería de seguir sería la inspección, Ajá. ¿Perdón? Sí, la Ok. inspección. Se debería de comenzar con una inspección, después palpación, y de alguna manera estas se podrían llevar de manera contigua, en particular cuando se exploran los órganos de los sentidos. Ajá. Bueno, esto es normalmente, depende del contexto del paciente, pero incluso podríamos llegar a hacer una auscultación y palpación, y sobre todo a nivel y percusión, sobre todo a nivel del cuello, y ya posteriormente comenzaríamos con lo que es la región torácica y miembros escapulares. Bueno, ¿por dónde empezamos entonces? Por la cabeza y cuello. Ok, cabeza primero. ¿Qué vamos a ver en la cabeza? Pues digamos, en la región de cabeza y cuello, pues obviamente nosotros Cabeza, empezaríamos a separar, ¿no? cabeza. Eh, la integridad, la forma, digo, si una persona trae una fractura, digamos, de la diploide, pues es bastante evidente. Pero en la cabeza viene, en la fractura. No, 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 no. entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en la cabeza? Vamos a ver. No hemos tocado. Ujú, ¿Simetría? ujú. Simetría. ¿Qué más? Integridad, coloración de la piel. De la piel, no de la piel, o sea, viene pelón el paciente. No, pero digamos si tiene una mancha en la frente. Bueno, pero no estamos en la frente, estamos en la cabeza. ¿Mande? Carlos, Adrián, ¿qué más? ¿Qué más? Y eso es antes, ¿eh? Porque debe de ser, hay que ver antes algo. ¿Qué vemos antes de irnos al pelo? Que siempre lo ponen ustedes. La implantación, ¿Eh? la implantación del cabello. Antes, ya lo estás tocando. Lo estamos inspeccionando El cabello. de cabeza, no nada más de cabello. ¿De qué elementos tenemos que ver en la cabeza? Tamaño, forma, simetría, todo eso. Tamaño, ¿cómo lo nombramos? Normocéfalo. Normocéfalo, pero ¿qué puede haber también en el paciente? ¿Todos somos normocéfalos? ¿Qué tipo de cabezas puedes encontrar? ¿Hay hidrocefalias? ¿Hay microcefalias? Sí. Pues hay que ser específicos. O todos tenemos una cabeza normal, del mismo tamaño.
Estamos viendo al individuo, como decimos, individualmente, y entonces tiene que ser, tiene una forma adecuada y tiene una distribución adecuada. Cabeza, cuello, si encontramos alguna normalidad, pues lo vamos a notar cuando lleguemos ahí. Si la cabeza es normal, bueno, pues le ponemos cabeza de características normales. Ahora, que sí, el cabello, color, eh, ¿qué más? ¿Qué más le ponemos? Características del pelo. No sé, exagerado. Tenemos que tener un sistema. Tenemos que ser. Si yo no lo pregunto, no lo pongo. Si yo no lo sé, no lo voy a poner. Es lo mismo el cabello abundante que el cabello escaso. Es lo mismo el cabello no chino de aquí, porque los chinos de aquí somos lacios. Y digo, los chinos somos colochos aquí en Chiapas, pero el chino, el color, la característica del pelo chino es lacio. No hay un solo chino que sea colocho. Sí tiene un pelo, ¿cómo se llama? Que sea rizado. Hay que ponerlo. Si es canoso, si es castaño, si se ve algún saliente o alguna malformación en la cabeza, hay que ponerlo, perdón. ¿Y luego qué vamos a hacer? Perdón. En la cabeza. ¿Qué sigue de la inspección? Palpación. De la palpación que vamos a determinar en la cabeza. Principalmente la integridad de la calvaria, no solo observar si no hay fracturas, sino también deformidades, la consistencia en particular, y bueno, en conjunto con, digamos, un poco de inspección, hasta podríamos determinar si no existe sangrado a nivel del cuero cabelludo, ya que en los pacientes accidentados pues, se acompaña de la palpación este hallazgo. Y ¿qué más? Ok, bueno, podríamos también realizar algunos pulsos, particularmente en los pacientes pediátricos, son los pacientes que tengan enfermedades vasculares, ¿Qué le revisas a un recién nacido? fontanelas. ¿Y en el adulto? ¿Qué hay que descartar que pueda tener el adulto? O todos estamos íntegros de del cráneo. Habrá pacientes que tengan algún traumatismo y que tengan, ¿qué? Hundimiento. Vientos. ¿Qué más puede tener el paciente? Si tiene hundimientos, ¿qué es lo contrario? Que mucha gente le dice exotosis que pueden ser tumoraciones, pueden ser quistes, pueden ser. ¿A la palpación lo podemos tener? Sí, sí lo podemos tener.
Puede ser una lesión antigua, una cicatriz, palparla. Ya no le pusimos en la inspección si tiene liendres, si está limpia, si tiene caspas, si tiene... También hay que ponerlo. Y una vez que vimos eso, ¿a dónde nos vamos? ¿Qué sigue de la exploración física? ¿En la cabeza? En la cabeza solo vamos a hacer dos elementos. Lo vamos a inspeccionar y lo vamos a palpar. Nada más. En la cara, ¿qué sigue? Las cejas y los ojos. Antes. José Carlos lo dijo. Te lo había dicho antes. La frente. Frente. Todo el mundo le quita la frente al paciente cuando hace una exploración física. Todo el mundo. Si tiene cicatrices, si tiene abombamientos, si tiene, ¿cómo se llama? Si es amplia, si es pequeña. Estamos describiendo al paciente. ¿De ahí qué sigue? Los anexos del ojo. ¿Cuál? Los anexos del ojo. ¿Cuáles son los anexos, Carlos? José. Cejas, pestañas, aparato lagrimal. Entonces nos vamos, primero vamos a las cejas. Ujú. Si tiene cejas, si no tiene, si están pobladas, si son escasas. Ujú. Luego de ahí nos vamos a los ojos. ¿Qué vamos a ver a los ojos? Que no. Principalmente el fondo de ojo, la cámara anterior. Bueno, probablemente también podríamos ampliarlo Pero ahí ya, ¿qué estás explorando. haciendo, José Carlos? Bueno, ya sería una exploración más oftalmológica, Y ¿no? entonces, ¿qué vas a hacer antes de tocar al paciente? Pues supervisar la conjuntiva vulvar, conjuntiva palpebral y pues como bien dicho, los anexos, pues serían las pestañas, las cejas. Ajá. La coloración. Notar, Eso. si hay El presencia diámetro de la pupila. si hay hiperemia. Reflejo pupilar, el color de los ojos, en qué condiciones se encuentra la esclerótica, si hay cicatrices, ¿cómo se llama la enfermedad esa? La que deja cicatrices. Que mucha gente tiene. Y que a veces hasta la córnea. ¿Mandé? ¿Cómo? No. ¿Pero cómo? Ya vimos reflejo pupilar, ya vimos coloración de ojos, ya vimos la esclerótica, qué condiciones, características, que no tenga qué, de regiones, doctores.
Pterigiones. Bueno, nos vamos a ver mañana. Vamos a terminar ya exploración física. Todavía no estamos en cara. Cara nos falta todo de cara. Hay que ver todo. Hay que ver boca, dientes, lengua y algo que no debe de pasárseles. Pero mañana van a ver que no me lo van a decir. Nos vemos mañana. Me da mucho gusto verlos. Cuídense mucho. Y estamos